Fabuloso. Bien, ya está con nosotros el doctor Alejandro Rodríguez Medrano y lo primero que tenemos que preguntarle hoy día es sobre... Y yo quisiera, doctor, una diferencia entre qué cosa es un delito continuado y qué cosa es un delito instantáneo. Bueno, me he traído el Código Penal. Ya, sí, pero... El delito instantáneo es el que se comete en el instante, por decirte... Claro. Alguien roba algo y se lo lleva a punto. No solamente eso, sino de que se da en circunstancias en las cuales tú lo ves, la prueba, y automáticamente es un delito flagrante. Ese es el instantáneo. Como decirte, tu funcionario público entregas un dinero a quien no le corresponde, automáticamente es un delito. Pero si tú continúas con ese... O sea, ya se hace habitual eso, ya es continuado. Así es. Ya. Pero en este caso, los delitos que se cometieron entonces en el terremoto del sur, cuando la desgracia del terremoto del sur, eso fue instantáneo. Eso es instantáneo. O sea, ya está por prescribir. No tanto por prescribir, porque la ley establece cuando se trata de funcionario, la Constitución establece una doble pena, un doble tiempo, o sea que no prescribe todavía. Porque ya han pasado 5 años, ¿no? Ya Sí, 6 años ya. Sí, 6 pero años. no prescribe, todavía está latente, o sea que no... ¿Cuántos años? Porque en este caso... No te olvides tú que cuando hay un concurso real de delitos las cosas se van por el delito más grave, o sea, claro. Está supeditado a qué se hizo, inclusive en este caso es grave porque se trata de la salud, se trata del bienestar de las personas. Pero vemos Garrido Leca, todo el mundo está libre. Pero es que es la pasividad de las instituciones, como por ejemplo el Poder Judicial, Ministerio Público, y tú sabes cómo está. O sea, no podemos negar un hecho de esta naturaleza. Acuérdate que, a mala suerte tengo que hablar sobre lo mío, lo que ha sucedido con mi persona. Se me denuncia por espíritu, reglamento, con eso ley que no existe, es atípica. Y el otro magistrado, ningún magistrado del país, ni inclusive ni el Congreso de la República, sí, avaló una circunstancia fuera del Código Penal, fuera de toda norma, pero me metieron preso. Bueno, con mi persona embargada hasta la fecha que yo estoy pidiendo el levantamiento y mi reincorporación, y que se declare extinguido mi proceso porque así lo dispone la ley. Claro, pero... Ahora, ¿qué significa eso? Corrupción. Pero ahí cometieron un delito ellos. Ellos sí. Ya, y ese delito ya prescribió. No, todavía no, Salvador. ¿Cuántos años tiene? Es el doble la pena, pero no tengo código penal. Si me hubieras dicho, yo te hubiera traído código penal. Ahí tenemos el código penal. Sí, pero el código penal ha sido modificado, tiene más de 600, 700 ¿no? modificaciones, así de que cometería yo un error. Un delito, vamos a poner un delito contra la fe pública. Normalmente 10 años, ¿no? Bueno, no te podría decir ahorita porque yo tengo que hablarte con código, no te puedo hablar, yo no te puedo adivinar, eso es lo que quiero que entiendas, no quiero mentir al pueblo. Claro, pero lamentablemente cuando se está en un micrófono pues no es igual que cuando se está en la corte sí estás causando estado, porque sí, das un pronunciamiento, o se va a la cárcel o se va, en cambio acá no. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, es que por eso, por la persona que lo dice, pues, o sea, claro. Por eso no quiero meterme en un problema que después me puede causar también problemas. No, porque decir que un delito normalmente, por ejemplo... No, pero sí te estoy diciendo en términos generales, no, que la ley establece, por ejemplo, una pena de 10 años son 20, una pena de 15 son 30. Ya, ¿no era 50%? No, estás equivocado. Ya. Funcionario público habla del doble de la pena. Ya, pero un delito en agravio del Estado sí es 50% para un civil, ¿no es cierto? Una persona que defrauda, un delito contra la fe pública en agravio del Estado se pena con 10 años, ¿no? Y prescribe a los 15. Son 20, se duplica la pena. O sea, no, la Constitución lo dice, no el Código Penal, por si acaso. Ya, eso es lo que quería. Pero ese es igual, doctor, es igual para un civil que para un funcionario público. No. Esa es la diferencia. La diferencia está en un funcionario público, es el doble. En el privado es el 50%. Eso es lo que... ya tú lo sabes, pues, pero lamentablemente... es que no se trata de lo que yo sepa. ¿Tú quieres que yo lo diga?
sino que el público Lo entienda. te entiende y además el público te acepta más a ti que a mí. ¿Por qué? Porque tú eres una autoridad en cuanto a leyes, a justicia, a derechos. Esa es la ventaja. Entonces, una persona común y corriente, 50% más de la pena, ¿no es cierto? Así es. Si la pena es 10 años, no estoy 15. diciendo que esa sea, si la pena es 10 años 50% más. y un Salvador Otoya cualquiera comete entonces prescribe a los 5 años más, ¿no es cierto? Sí. O sea, 10 es la pena, prescribe a los 15. A los privados. Pero un funcionario público comete prescribe Doble. a los 20. Así es. Eso queríamos. Entonces, lo del terremoto del sur, no hay el peligro que eso pueda, porque recién han pasado 6 años, ¿no es cierto? Todavía sigue. Bueno. Ahora depende de los magistrados pues, que Claro, lo aceleren, ¿no? pero estamos viendo, Depende pues. pues, de la ley. Mira, eso te demuestra, no es la ley, es el hombre. Claro, claro. El Entonces, sistema no es el que hay que cambiar, hay que cambiar Ahora, a así es, la persona no, humana. Así es, entonces hay que hacer una reforma ya. El Estado debe hacer una reforma. Le pese o no le pese, a quien le pese, mala suerte. Porque se están cometiendo barbaridades legales, barbaridades, no solamente el propio Congreso está dictando normas que contravienen la Constitución. Porque estamos viendo, por ejemplo, en este gobierno, la verdad que era la esperanza de las grandes transformaciones, de los cambios y todo. Hemos visto en otro gobierno, por ejemplo, ese viejito Torres Caglia, que violó a una chica, se fue preso. Pero resulta ahora Walter Hacha, que ha violado, la ha drogado, la ha hecho abortar y sin embargo sigue. Esa es la señora Canchaya, la señora Tula Benítez, por tener trabajadoras que luego las usaban en su hogar, se fueron, las desaforaron, se fueron del Congreso. Pero sin embargo a este señor Aldo Bardales no le pasa nada. Entonces estamos de mal en peor, ¿o no es así? ¿Qué opina usted? No solamente eso, estamos mal en peor, no estamos en un Estado democrático, Salvador, y al pueblo peruano también una advertencia. Nosotros tenemos los argumentos legales para defender nuestros derechos, pero lamentablemente con personas como que existen en el Poder Judicial que se disparan por cualquier lado y no entran a la materia controvertida, ese es el índice prevaricato. Ya he denunciado a una serie de magistrados y tú crees que le admiten a uno que inclusive ha aplicado normas derogadas, se sale fuera de lo que en la realidad establece la propia ley. Hazme el favor. Inclusive ya yo he pedido la extinción de mis procesos porque son atípicos. ¿Tú crees que resuelven? Pero es que Entonces, si con uno están haciendo esto, ¿qué puede esperar el pueblo peruano? Claro, pero vamos a los otros temas, no personalicemos tanto en Alejandro Rodríguez Medrano, que ya sabemos, víctima, lamentablemente. Pero yo a lo que voy, hubo en el anterior gobierno, hubo un caso... de esta naturaleza, pues, Salvador, Claro, pero estamos hablando de otros casos, mi querido Alejandro. Torres Caglia se le acusó de violación, ¿o no es así? Así es. Estuvo preso, se fue a la cárcel. Y ahí hay Walter Hacha con pruebas, porque la prueba es el audio y la prueba lo que le estaba haciendo la imputación la afectada. Son dos hechos importantes. Y él acepta. No solamente la acepta, lo corrobora, que es diferente. Por eso, pues, mayor razón entonces. Pero sin embargo no pasa nada. Entonces, sigue cobrando. Y lo que es peor, va a ver si lo que... Eso ya no... aquí hay una diferencia. Eso ya no corresponde a una comisión de ética, porque la ética es muy distinto de la sanción penal, no es así, del ilícito. Cuando hay un ilícito... Automáticamente todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciarlo. Todos, claro, sin excepción. Lo dice el decreto legislativo 276. La ética es pues cuando hay una falta, ¿no? Pero cuando hay un delito ya no es cuestión ética, y sin embargo el pastor Lai está todavía ahí investigando, va a investigar. Como digo, en otro gobierno ha habido ese caso de violación, se fue preso desaforaron a dos, a Tula Benítez y a la señorita Canchaya, ¿no es cierto? Pero sin embargo aquí Aldo Bardales sigue cobrando y sigue ahí en el Congreso. Bueno, la hora... ¿Eso qué te demuestra? Esta es la hora exacta, 8 de corrupción. Claro, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que te estoy no, es que tenemos que seguir hablando, porque si no, ¿qué vamos a hacer? La gota constante labrará la piedra, pues de todas maneras tendremos que labrar la piedra, ¿no? Espero que alguien... Sí, pero bueno, o por lo menos quedaremos tranquilos con nuestra conciencia que nosotros no nos vendimos ni tapamos las cosas, ¿no? Porque como digo, este Congreso que viejo no sabe ni quién fue Miguel Grau, ni quién fue San Martín, si San Martín fue peruano,
fue boliviano, fue... Y una prueba más de... Previa hora, previa hora. Ahora a las 8 de la mañana con 17 minutos, 8:17. Fíjate nada más lo que dice el artículo 127 de la Constitución. A ver, ¿qué dice el artículo 127? En cargo de la función ministerial no hay ministros interinos. El presidente de la República puede encomendar a un ministro que con retención de su cartera se encargue de otra por impedimento del que la sirve, sin que este cargo pueda prolongarse por más de 30 días ni transmitirse a otros ministros. Ya, ¿eso qué te da? Que un ministro no puede delegar funciones. Ya. Ya, ahora lee esto lo que sale en el peruano. ¿Esto cuándo ha salido, doctor? Ahí está. 29 de enero, o sea, el día de ayer. Modifican, dice, la resolución ministerial número 02-2013, bueno, mediante la cual se delegaron facultades a diversos órganos del ministerio. Que le corresponde al ministro. Entonces, eso pues yo te digo, el peruano es la forma como te describe al Estado, cómo está funcionando el Estado. Ahora, y se basan en leyes. Si la Constitución te está diciendo a ti, te prohíbe, eso te demuestra un hecho más de cómo está el sistema del Congreso y cómo está la legislación peruana. El Congreso en este caso por no fiscalizar. No solamente porque le da las normas, o sea, se colisiona con la Constitución. Por eso Pero esta es una modificatoria a una norma, a una resolución norma ministerial. Sí, pero una resolución ministerial puede pasar por encima de la Constitución, Salvador, artículo 51 de la Constitución. No, por eso digo, pero esto es el Congreso aquí tiene responsabilidad, ¿por qué? A eso por vamos, no fiscalizar, porque esta es una resolución ministerial. Que el Pero Congreso debería... ¿pero qué puede fiscalizar si ella misma ha dado la ley? Bueno, mi Te pregunta la voy a es dejar clara. para que la analices. Mi pregunta es clara. Aquí la responsabilidad del Congreso es por permitir... dar leyes que colisionan con la Constitución. O sea, te está delegando facultades de un ministro a funcionarios públicos que no tienen el rango de ministro. O sea, al ministro le corresponde firmar y autorizar lo que la ley le manda, porque no hay ministros interinos. Doctor, ¿usted quiere decir que el diario El Peruano es el pañal del Congreso? De todo, aquí sale Es el esta es la radiografía del Estado, cómo se manejan las instituciones. El peruano justamente sale todo, o sea, por eso yo le estoy diciendo. Vamos con la participación del público. A ver, ¿quién está en el teléfono? Buenos días. Buenos días, amigo Salvador. ¿Lo escuchamos? Te saluda Luis de San Martín. Una consulta al doctor Rodríguez Medrano. Ya que está en la cresta de la ola el tema de la revocatoria, quiero hacer una pregunta desde el punto de vista jurídico. Y he escuchado a los esforzados periodistas que defienden el no decir de que el proceso revocatorio o la salida de la señora Susana Villarán va a implicar que va a atacar el tema comunicorio. La pregunta es, desde el punto de vista no político ni personal, sino desde el punto de vista judicial, ¿esto es posible? Yo creo que no, yo creo que es una gran falacia, una gran demagogia. Si yo quiero que usted me diga, de repente yo estoy en un error. Muchas gracias, doctor Rodríguez. En la revocatoria se está discutiendo si debe permanecer en el cargo o no de lo que está ejerciendo sus funciones como alcaldesa. La función de si está tocando o no principios constitucionales y si está cumpliendo con su labor, para eso es el sí y el no. Si están de acuerdo con su manejo político que lo está haciendo, es el no, pero si está contra los intereses del pueblo de Lima, sería no, sí, o sea, son cosas que la misma ley te autoriza. Por eso que el artículo 31 de la Constitución establece que todos los ciudadanos debemos participar como derecho en asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demandar la rendición de cuentas. O sea, es una facultad constitucional que tenemos los ciudadanos peruanos. De esto no se liberan los congresistas ni ningún funcionario público, inclusive ni los propios jueces, porque todos están inmersos en un mandato y un principio constitucional. No es porque se me ocurra a mí, lo dice la propia Constitución. Si nosotros relacionamos este dispositivo con otros más, nos vamos a dar cuenta que el hombre, o sea el pueblo, tiene el manejo político del Estado peruano. O sea que no necesitan instituciones creadoras o instituciones fiscalizadoras, porque el pueblo es el único fiscalizador autónomo que pone su gente y la saca bien. Cuidado, alto. Bueno, pero se le está cayendo a usted el micro. Me parece que la pregunta iba en el sentido que si la revoquen o no a Susana Villarán, lo de Comunicore
no va, Ese no independiente, está par. ese es un procedimiento independiente porque está judicializado. O sea, ya es el Poder Judicial el responsable de lo que pueda suceder. Pues ahí era por ahí Así creo es. que era la pregunta, ¿no? Bueno, vamos con la hora. Atención a la hora de las 8:23 minutos, 8:23 de la mañana. Bueno, y sí, Sí, a ver, pero habría que aclarar, en representación del municipio, ¿quién representa? No hay un Es la procurador. alcaldesa. La No, alcaldesa. también tienes al procurador. Entonces cambiaría, si es que hubiera, Dios no Algún lo mal quiera, manejo. si saliera, en el peor de los casos, Susana, obviamente que el nuevo va a liderar la política de este proceso en el Poder Judicial. No, es el Poder Judicial el que ya lo Pero el tiene. procurador es el que representa al municipio. Así es. Se puede. no, pero Es que acá pues hay unas cosas pero que queda, no queda- silencian. no, pero eso no puede quedar ahí porque para eso está el Ministerio Público, que No es el solamente titular el de la Ministerio- acción penal. Oye, ya sabemos cómo está trabajando el Ministerio. No, pero es que no podemos nosotros, Sí. que porque la cosa esté mal, No, es persistir que en el error. justamente, a eso Ahí- vamos. Acaba de decir Castañeda, ¿no? A ver, en el sentido de que para eso existe el procurador, que es el fiscalizador del Estado. Y el defensor del Estado, del derecho del Estado. O sea, el Claro, artículo pero- 47 de la Constitución establece esa Está facultad. bien, pero no, pero eso no es caso cerrado porque No el es caso fiscal, cerrado el porque fiscal está de la nación, judicializado. el Ministerio Público, si el procurador se hace cómplice, en el caso Comunicore, que es lo que Es la deja pregunta. entrever, ¿no? El procurador al entrar, por decirte, salir Susana, entrar Castañeda o alguien de Castañeda, entonces el procurador de la municipalidad ya no va a seguir, para eso está el Ministerio Público. Como ya está judicializado, entonces el Ministerio Público, el fiscal el de la Fiscalía de la Nación, tiene que seguir el proceso. Así es. Pero no hay garantías en el Ministerio Público y el Poder Judicial, Salvador, con el mayor respeto. No garantiza nada. Bueno. No garantiza nada. Salvador. Hay que ser Para la objetivo. pelea, pues. No garantiza nada, Salvador. Claro, pero Salvador, para los eso millones que está tiene- también, pero para eso también está la prensa. Los Claro, pues. Eso es lo que hay que No tomar en podemos, cuenta. no Para podemos eso- nosotros, para eso no vienen los podemos destacados abdicar. profesionales. Los millones que han sacado gracias a ese proceso, a Comunicor y la trafa que han hecho, le está sirviendo para que hagan todo lo que están haciendo ahora. Y el cortinaje Claro. de humo, Pero- impulsar la revocatoria. Pero es que la mentira tiene piernas cortas, la Sí, verdad seguro. siempre se impone. Sí, ¿no? seguro. No existe la oscuridad, Sí. lo que existe es falta de luz. Pero la No pregunta... existe injusticia, lo que existe es falta de justicia. Así es. Entonces eso es lo que hay que Pero la perseguir. pregunta puntual del señor Elías es que si hubiera la revocatoria, saliera Susana, ¿va a haber un impacto? Sí, Salvador. Habría un impacto porque el procurador lo va a poner el nuevo alcalde. Y le va a decir, ¿sabes qué? Este tema no es prioridad para mí. Déjalo Claro, pasar. pero para eso está, como digo, No sé. el Ah. Ministerio Público, y si el Ministerio Público no está, para eso está la prensa. Y si no es toda la prensa, pues la prensa que sí lucha por Por la moralidad. Por la moralidad. ¿O no es así, mi Así querido? es. Estamos Muy de bien. acuerdo. Bien, siempre la hora, Enrique, no que la lleves mal. En lo bueno, 16. en lo bueno, Lo malo. Y los feos de la jornada. Bueno, pero doctor Alejandro Rodríguez Medrano, está con tu cuestionario. no, hay otra pregunta. No, a ver, ¿quién está en la línea? Buenos días. Buenos días, amigo Salvador, y el saludo muy cordial también para su invitado. El tema de la pregunta anterior, me parece que ha habido ya un análisis de carácter político aquí en la mesa de control, porque la pregunta es jurídicamente, el aspecto netamente jurídico en un proceso penal. En un proceso penal ya abierto, y quiero que eso me respuesta, de repente estoy equivocado, me parece que ya la Municipalidad de Lima en sí, menos la persona que esté como alcalde o alcaldesa, ya tiene que ver ya en el proceso por cuanto judicializado el agraviado ya no es la municipalidad en sí, ni tampoco el alcalde o la alcaldesa, en este caso la señora Susana Villarán, el procurador no tiene nada que ver. el agraviado Ya es el no, Estado. no, es que En puede tal haber sentido, ni delito. tampoco es el procurador de la... Puede de la- defender, de la- puede este también forma delito en parte, algo ahí, y sí, quien puede tiene ya la representación Se puede de constituir defender en parte los intereses civil del Estado, incluso, ¿no es cierto? es el procurador de la Como República. agraviado. Entonces, en ese sentido, que quede claro, esta utilización que se está haciendo de decir como me parece un pretexto pueril, el decir de que la salida de la señora Susana significaría de que el proceso culmine porque de repente nombran otro procurador o que el nuevo alcalde va a retirar la denuncia, esto ya no es posible. El proceso penal sigue adelante y concluye. Y en segundo lugar, habría que respetar las instituciones, los fallos. Sabemos que se equivocan, pero hay que trabajar en eso. Es otro tema. Gracias. No, estamos de acuerdo con ustedes, señor. Totalmente, No, claro. Está por eso yo decía que está judicializado y el que está judicializado ya no puede hacer nada.
ya la municipalidad no puede entrar. Pero sí, si el procurador encuentra nuevos hechos delictuosos, tendrá que denunciarlo, no solamente a la Susana Villarán, sino en los otros casos que puedan haber hecho los otros alcaldes. Aquí aprovechar para hacer un distingo, ¿no?, entre lo que es civil y lo que es penal. Así es. En Aparte civil agravado. uno puede, bueno, dejar desistirse. En lo civil ya uno puede desistirse, pero en lo penal ya no. No cabe. Ya no cabe porque Porque ya es es el el estado de grado. la gravedad en este Y caso. eso lo acaba de aclarar Alberto Sí, Elías. Ujú. Ya aquí el procurador ya no puede ni desistirse, ni dejarse, ni hacerse el sordo, o el ciego, o el mudo. Pese a que quiera defender un No mudo. hay que perder de vista, Salvador, que No, yo coincido con lo que ha dicho el señor Elías en este momento, ¿no? Que se puntualice. Cuando ya se ha judicializado el problema, ya Claro. es el Poder Judicial y el Ministerio Público, porque es ya del Estado, perfecto. Pero ¿dónde está la información? ¿Dónde está la documentación? ¿Dónde está el acervo documentario? Mientras el Ministerio Público pide mi información al municipio o a las empresas o a donde haya... No, eso ya está todo en el expediente. No todo, porque conforme avance el proceso, van saliendo nuevos indicios, nuevas pruebas y notifican. ¿Y dónde está la información? ¿Dónde Claro. están los originales? Pero ¿dónde la están los base originales? del proceso ya está en el expediente, ¿no es cierto? Salvador. No, no siempre, porque cuando, no sé qué... Pero para que esté la fuente no judicializado, sé de dónde la habrá sacado a ver, pero yo no te puedo hablar Del caso puntual. del caso puntual por cuanto no conozco ni intervengo en este proceso. Solamente lo sabe el juez y el fiscal. Si, como dice Abel, que faltan documentos, faltan pruebas, bueno, sabrá, por eso yo digo, ¿cuál es la fuente? ¿No? claro. Porque Pero- tú sabes que los diarios no es un expediente, el expediente es en el sí mismo. Nosotros estuvimos hablando y yo te dije a ti, nosotros no podemos hablar en el caso de Villestein porque él es el autor material de un hecho que estaba reflejado en una resolución. Sí, pero la resolución es el hecho. Y Pero es el justamente material, es el o juez el el que cuerpo conoce. del delito, o lo ¿No? que fuera. El juez es el que conoce. Nosotros no solamente hablamos porque sale por la prensa o por X motivo, pero no que nos conte. Pero ahí está la resolución. Sí, bueno, ya la resolución cuando ya está dada y ya está publicada. Claro, Pero por eso es que sí estamos conocer- nosotros pidiendo incluso para el caso de Telefónica, ¿no?, que se publique pues el contrato. Sí, no solamente aquí hay algo más que también tenemos que hablar respecto a la Telefónica. Tú estabas diciendo, te escuché en la mañana, en que la Telefónica se le había renovado el contrato. Y nosotros sabemos de que vencido un contrato, a través del Estado, no cabe la renovación, por cuanto la ley establece licitación. Y las licitaciones, acuérdate, que tienen un monto mínimo en la cual tú puedes delegar y contratar. En este caso sería una renovación por el monto, pero acá no se trata de este monto, es un monto superior que excede las limitaciones que tiene la facultad de renovar un contrato. Pero es que no te olvides que este es un contrato ley. Ese es el problema que está amarrado a eso. Lamentablemente, pues, lo que dio Fujimori, los famosos contratos ley que le permiten la renovación sin necesidad de ir a una licitación. Porque lo lógico es cuando el Estado vende o compra algo, haya licitación, se presenten por lo menos 3 postores. Pero los contratos ley le permiten esto. Los blinda. Ah, claro, Blindado. ese es el problema. Esa es la famosa, la famosa Entonces, telaraña que nos ha dejado. Entonces aquí habría una responsabilidad no solamente política, sino delictiva, por cuanto no se puede entregar los bienes del Estado así libremente, sobre todo el hacer. Pero con este Congreso, ¿qué esperas? Con este Poder Judicial. Bueno, pues... Pero yo también he estado precisamente preocupado en eso. Porque el artículo 31 es determinante, Salvador. ¿Ah? Claro. O sea, está claro. previsto en la Constitución, ni siquiera es un dicho personal. Si nosotros analizamos esto, nos vamos a dar cuenta que el pueblo peruano tendrá que pedir que rindan cuentas. ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? Volvemos a lo mismo. Sí, pero... Yo hablo del Ministerio Público, ustedes me dicen que no confían en el Ministerio Público. Pero ahora hay que... Para eso es el Estado, pues el presidente de la República tiene una responsabilidad política y no solamente política. Mientras no se reforme la Constitución para que los funcionarios públicos no se puedan acoger a la prescripción, la situación seguirá como está, ¿no? Los países más desarrollados, el funcionario público que comete un delito, viejo, no se puede fugar por unos cuantos años y luego regresar. Es imprescriptible, ¿no? El delito cometido por un funcionario público debe ser imprescriptible. ¿O no? Ya lo hemos dicho acá también, inclusive que debe responder por sus bienes, que Claro. no los bienes del Estado. Así es. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Ganó la hora. Falta solamente 28 minutos para que sean las 9 de la mañana y ya volvemos con lo último de lo bueno. Lo malo. Y lo feo de la jornada. Estábamos hablando con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano
sobre este problema de la telefónica. Ahora pues que ya entra incluso otra empresa, ya hay 4 operadoras, ¿no? Claro es una de ellas, la otra es Nextel, la otra es, bueno, Telefónica, que ahora ya se llama Movistar, ya cambió porque, así como ha cambiado Indeco, pues no. Indeco cambió de razón social y todos los impuestos que debía y todo para atrás. Entonces ahora ya no es Telefónica, ahora es Movistar. Y la otra es Vietel, una compañía vietnamita que trae lo último pues en tecnología de punta, ¿no? Trae la fibra óptica, bueno. Pero estábamos hablando que este contrato, esta renovación a la Telefónica, ¿no? Es gracias a los famosos contratos leyes. Y los contratos leyes, vamos a ver qué dice el artículo. ¿Qué artículo me dijo? 6.2. El 6.2. Libertad de contratar. Este es el artículo 62 de la Constitución. La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente. Esto es entre el gobierno y Telefónica, vámonos, ¿no? Las partes. Una parte es el pueblo peruano representado por el gobierno y la otra es Telefónica, que ahora se dice ya es Movistar, ¿no? No podría cambiar de nombre porque te estarías celebrando con Telefónica. Sí, pues, pero ya factura con la otra. Ah, no sé. Ese es el problema, ¿no? Dejan de facturar con una y facturan con la otra. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero ahí la SUNAT, ahí no se dan cuenta, pues. Bueno, como digo, la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. No puede. No pueden, dice. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo preso. Clarísimo, pues. Ya está marcado. Han entregado con estos contratos leyes, han entregado, pues, lamentablemente, ¿no? Aun cuando, si buscamos por ahí, hay cosas que son nulas, ¿no? No solamente nula, sino de responsabilidad del Estado. Bueno, Y aquellos que han intervenido. Pero lamentablemente están amarrados esos contratos leyes, están amarrados. Pues. Siempre con la hora. 8:42. Así es, estamos a 18 minutos para las 9 de la mañana, ya en los instantes finales del programa. Y hay otra pregunta para el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. ¿Usted cree que esté bien lo que ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura de excluir, de no abrir proceso disciplinario a Javier Villestein y a la sala que le bajó la pena al Grupo Colina y al mismo Vladimiro Montesinos? Bueno, ya te he dicho ya de que las instituciones tienen la salida. En este caso, han respetado la decisión que ellos tomaron en este proceso judicial, derecho a opinión y derecho a resolver el caso que estaba en sus manos. Y es una facultad que la tienen, o sea... Sí, pero el criterio jurisdiccional que puede tener un juez, un magistrado, no le permite pues ir contra el ¿Pero qué derecho? dispositivos legales habrán aplicado, pues, Salvador? Pero O sea, aquí estamos viendo lo que ha declarado el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Él dice que no evalúa el contenido del fallo emitido en la sala, sino la conducta. Claro, pues, ahí está la salida pues, legal, porque ellos solamente proceden... Mira, hay dos instituciones que O sea, evalúan perdón. a la Corte... No, que te voy a aclarar, porque de lo contrario, pues no vamos a... El Consejo Nacional de la Magistratura ve la inconducta funcional del magistrado. Y los delitos, el Congreso ve los hechos delictuosos de los magistrados. O sea, son dos entes aparte. Ya, Ahora, si el Congreso considera de que el doctor Villestein cometió delito o infringió la Constitución o infringió una norma, le abrirá proceso y lo denunciará tan igual el procedimiento que señala el artículo 99 de la Constitución y 100. Primero, doctor, ¿existe el término inconducta en el diccionario? Está establecido y está Porque, reflejado en la... ¿qué cosa es inconducta? Que no hay conducta. Aquí hay una conducta delictiva o una conducta de acuerdo a la ley, al derecho, al actuado,
Pero aquí hablan de inconducta. En todo caso, el Consejo Nacional de la Magistratura, si vio que hay delito, debió haberlo enviado al Congreso. Claro, porque ellos dicen que no abren proceso disciplinario. Porque no hay inconducta. Claro, pero queda claro con lo que tú dices, pues. ¿Por qué? Porque para ellos no han evaluado el fallo, que le reduce o no la pena, sino que la conducta de ellos... Es la aplicación de una norma indebida. Han aplicado, claro, pero han aplicado una norma indebida. Yo no te podría decir, porque ellos lo han considerado que no han aplicado ninguna norma que infrinja su conducta funcional. Porque según las declaraciones, dice, de Soto Ballena, dice que el Consejo Nacional no evaluó el contenido del fallo. ¿El contenido del fallo cuál es? Bajarle la pena. ¿Ya? O sea, no han evaluado el contenido del fallo emitido por la Sala Permanente, sino la conducta que mostraron los magistrados al tomar su decisión. O sea, no evalúan si he robado, sino mi conducta, si hubo... Si querías robar o no. Quería o no. Pero esto ya le corresponde, lo que acaba de decir Alejandro, queda claro, esto le corresponde pues ya al Congreso de la República, no al Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, porque esa es una función tuitiva del Consejo Nacional de la Magistratura, velar si su conducta de ellos es idónea o no es idónea. Dos, si la están cumpliendo o no la han cumplido. O sea, por eso te digo, nosotros no estamos inmersos dentro del proceso judicial ni lo conocemos. Ellos han evaluado de que el dispositivo legal que han aplicado es el correcto, por eso que no existe inconducta. Y si hay delito respecto a que le subió o le bajó la pena o han infringido la Constitución, es el Congreso, de acuerdo con el artículo 99 vigente de la Constitución. Ya, porque lo raro aquí es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso se ha pronunciado en contra de este fallo de la conducta de esta sala. Pero para eso existen las discrepancias pues, jurídicas de Salvador. Y eso ya tú sabes cómo funciona acá en el Perú. La famosa discordia concordada también. No solamente discordia concordada, sino el pensamiento Es decir, la discordia concordada, ese caso pues, sí, típico para salvar a los narcotraficantes, ¿no? Como hizo Beltrán Rivera, cuando a Perciles Sánchez él había votado, ya estaban 3-2, había votado para que Perciles se vaya a la cárcel por narcotráfico. Pero el que venía iba a fallar en contra, entonces pidió su voto y cambió de lo que estaba a favor en contra y salió Perciles Sánchez. Bueno, ese es el famoso voto de Beltrán Rivera, la discordia concordada que tienen los jueces, ¿no? Y que gracias a modernas... Para él era culpable, pero después pidió su voto y dijo, no, mi voto ahora es discordia concordada, no es culpable, es inocente. Eso es así, eso es así. Esas son las fallas que tiene pues, el Poder Judicial, que la ciudadanía a veces no comprende, y en ese es el gran papel que hace Moderna Radio Papá. Bueno, gracias al doctor Alejandro Rodríguez Medrano. ¿Recuerdas tú ese voto de la discordia concordada? Sí, de Beltrán. Wow. Y nada menos que fue presidente, luego presidente de la Corte Suprema. Bueno, es decir, el Poder que Judicial... muchas veces el juez a veces se equivoca, ¿no? ¿Cómo? Muchas veces el juez se equivoca también. Sí, ¿no? ¿qué tan? Ligereza de pensamiento. ¿Cuánto hay? Eso, por supuesto que errar es humano, ¿no? Pero eso Vaya que lo reconoce. pero eso de primero votar porque era culpable en un caso de narcotráfico y luego pedir su voto y decir no es culpable. La discordia concordada, cada figura que tienen los jueces, menos mal que son para llevarlos al cine, ¿no? Sí. Bueno, siempre con la hora. Atención, ahora faltan 13 minutos para que sean las 9 de la mañana, 13 para las 9. En lo bueno. Lo malo. Y lo feo de la jornada. Pero lo que estamos viendo que un poder judicial así, bueno, todo el aparato judicial, No ¿no? solamente todas las instituciones públicas que tienen que velar por el derecho, el Estado de Derecho, y más aún la protección ciudadana, que está abandonada en estos momentos. Y por eso invocamos de esta radio, como siempre lo hemos hecho, que ponga orden en nuestra casa, y es tiempo que ponga orden en nuestra casa el señor Presidente de la República, el comandante Ollanthumala. Comandante que ahora es comandante. Pero es su función que lo dispone la Constitución, o sea, no es un invento de nosotros tampoco, así de que... Claro, pero es que hay independencia de poderes, ¿no? Entonces No, es que no, la independencia de poderes no le quita al presidente poner orden, que es diferente. Claro, pero él no va a incidir o no va a decidir
en un fallo del Poder Judicial. No. Porque él No. estaba Acá estamos obligado, viendo. él está obligado a acatarlo. Estamos hablando de la conducta e inconducta. Si la conducta de los magistrados está fuera de la ley, automáticamente al presidente le corresponde poner orden, hacerlo intervenir. No puede dejar pasar que esto se siga deteriorando en la forma como lo viene haciendo, con magistrados provisionales que no están nombrados como lo manda la ley. Un expresidente de la Corte Suprema, César San Martín Castro, que de acuerdo con el Código Penal está establecido como delito haber intervenido en esa sentencia que sacó el periodista Hildebrand, y no pasa nada. Igual como dijiste tú, Hugo Sibina, que permitió de que un representante que no es del Poder Judicial asuma la presidencia y se quedó callado. ¿Por qué? El mismo Tábara Córdoba acaba de firmar teniendo 2 suplentes a José no lo llamaron. Bayona. Porque pues ya esto es hecho costumbre. O sea, ni siquiera respetan el Estado de Derecho. Ni siquiera se enmiendan en tratar de corregirse lo malo que hicieron. Pero no, pues, ya es tiempo, señor presidente, que ponga usted orden en nuestra casa, sobre todo en las instituciones que tienen que velar por nuestra seguridad y la independencia de poderes. ¿Para qué son los suplentes, Alejandro Rodríguez? Para que sustituyan y reemplacen a un magistrado que está impedido. Bueno, pero en el poder, en el Jurado Nacional de Elecciones, ha sido nombrado presidente del Jurado Nacional de Elecciones el doctor Tábara, y se le ha designado 2 Córdoba, suplentes. ¿no es cierto? Así es. Y le han nombrado A 2 Bayona suplentes. y al doctor Waldejauri. Son 2. Ya. Entonces, cuando él no puede porque viaja, porque entonces Tiene que la obligación de él es llamar al otro o a Pariona o a Waldejauri. Así es. Pero sin embargo ha firmado resoluciones el representante de la universidad. No, pues, o sea, el presidente de la República no está Marisol Espinosa. No está Marisol Espinosa, la Constitución creo le permite al presidente del Congreso. Así es. Pero no va a llamar pues a un ministro a presidir el país. presidente de la República no puede. No puede. Un Tampoco, ministro no existe pues generales provisionales. Claro, pero no la llevamos por ahí. Vamos aclarando el asunto. Si el presidente de la República viaja, enferma, la vicepresidenta, la señora Marisol Espinosa, tampoco puede el presidente del Congreso. Pero no van a llamar, estando Marisol Espinosa bien y estando el presidente del Congreso bien, no van a llamar a un ministro a desempeñar el cargo de presidente de la República. No puede. Pero sin embargo en el Jurado Nacional de Elecciones sí lo hace. Así es. Eso es lo que quería aclarar. Eso es así. Y hasta ahora sí continúa. Así es. Y aparte, encima de esto que está funcionando, hay un fiscal que es adjunto, con título de adjunto. Cuando la propia ley establece que debe ser un titular o jubilado. Sí, pues. Pero bueno, son cosas que se dan en el Perú. Bueno, pero en algún momento se tiene que aclarar, pues, ¿no? No solamente hay que aclarar, es una bomba de tiempo que a la hora que estén los que están afectados con ese derecho pueden plantear la nulidad. O sea, no es el derecho que te dieron la razón o no te la dieron. Esa es una bomba de tiempo que a la hora de los loros cualquiera lo puede ejecutar. Claro, pero ya sabemos cómo se funciona acá. Esos actos son nulos, pero tú pides esa nulidad y te la demoran acá. Como el mío. Como en tu caso. Y entonces no te puedes, porque si el acto es nulo, ¿no? El ad origen es nulo, claro, no tiene efectos jurídicos, entonces ¿qué pasa? No te dan el fallo para declarar la nulidad. Entonces tú te puedes ir a la Corte Interamericana, pero te demoran 20 años acá para que no te puedas ir. Y la Corte te dice, no ha terminado allá, no puede venir acá. Así es. Ese es el problema. Atención a la hora, faltan 7 minutos para las 9 de la mañana, 7 para las 9. Y los actos nulos, lo bueno. Y lo malo. Y lo feo de la jornada. Bueno, están dormidos. sí, estamos embelesados. Los actos nulos, pues... es la Constitución lo que lo dispone en el artículo 46. No existe, ¿no es cierto? Un acto nulo no existe. No tiene existencia, no tiene vida. Es como un muchacho que no ha nacido. Así es. Es como un muchacho que no ha nacido. A diferencia de un acto anulable. Que nació y bueno. Nació, pero medio jorobetas. pero no ha nacido. Eso sin alusiones personales. Así es. Pero como digo, pues estos actos nulos, lamentablemente aquí, los demoran para no poder llegar a la Corte. Bueno, pero en algún momento alguien tiene que poner orden. Es necesario de que el Estado, en representado por nuestro presidente, pues, ya es tiempo. Mira, ¿cómo es posible que se mantenga a Morales Parragués? Que tengo que decirlo, pues, Salvador. Morales Parragués es un vocal provisional que está ejerciendo las funciones de vocal supremo provisional en la Corte Suprema.
¿no? Este señor ha conocido en primera, segunda y tercera instancia en mi caso. Hoy día, por ejemplo, ayer he recibido una notificación en la que Hugo Príncipe interviene también en primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. Hazme favor. Y este señor inclusive ha sido designado por el Consejo Ejecutivo, que no tiene mandato, ni siquiera mandato amparado en la ley. Porque el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le señala sus atribuciones, no puede salirse dentro de sus atribuciones. Es administrativo, Pero, ¿no? así es, no solamente eso, no puede designar a un vocal supremo provisional para que integre a una sala o a un juzgamiento en instrucción. No puede, a quien le corresponde por mandato de la ley, el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales, es a la sala penal permanente. Porque las salas transitorias tampoco existen, no hay sala plena. Ya lo hemos Entonces, visto acá. ¿esto qué te refleja? Que están haciendo lo que le da la gana y aquí no pasa nada. Administrando justicia indebidamente, porque le están haciendo un robo al Estado. Mantener a todos esos señores de la Corte Suprema provisionales es un gasto al Estado. ¿A quién le cuesta? Es al pueblo. Y aquí no pasa nada. Y los presidentes, amén, no dicen ni siquiera absolutamente nada. Y los demás magistrados titulares tampoco ven por su institución. Entonces, ¿qué requiere esto? Un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Todos a la cárcel, porque están infringiendo la ley. Y están no solamente infringiendo la ley, están haciendo lo que quieren, fuera de la ley. Y el que hace lo que hace fuera de la ley es prevaricato. Bueno, pero les va a servir pues de posgrado, igual, no solamente el posgrado, pues acá nosotros, yo estaba proponiendo, que a ti te da risa, y me dice, ¿cómo puedo pedir yo de que un magistrado, ¿no?, sobre todo los penalistas, tengan pues conocimiento de lo que es la cárcel? Tendrá conocimiento de la ley, pero no... Pero ¿no? tú quieres que sean alojados en las cárceles, pues. Es que lamentablemente tiene que hacer su cesigra. Un mes por lo menos, o 15 días, para que sepan lo que es la cárcel, antes de condenar a un personaje, sea inocente o verdaderamente sea culpable, sepan lo que le va a esperar. Pero si aquí más liberan que castigan. Más absuelven que sentencian, que condenan. No creo. Se va preso el que ¿Cómo no que tiene, se va preso el que no tiene plata, Salvador. Claro. Bueno, El pueblo se va preso. El Claro. que tiene plata, el corrupto, el ladrón. se están queda en haciendo la calle. cosas que no, por ejemplo, en un caso de violación, ¿cuál es la prueba importante? El certificado médico. Y han puesto a una dama, una señora, 25 años, pero de pena. Pero sin embargo están enseñando a una señora que se llevaba un chico, una de 25 se llevaba un muchacho de 13. De 12. De 12, 13 años. Bueno, pues un muchacho estaba pues un poco adelantado y ella estaba con la chispa atrasada, necesitaba pues que le calibren bien el distribuidor, ¿no? Pero mira pues en lo que pierden tiempo, ¿no? No, es que no, pero es la responsabilidad del Congreso, Salvador. Pero El Congreso, justamente, los legisladores antiguos veían por el Estado peruano, no veían por el interés personal. Pero ahí Hoy en estamos. día se están dando cuenta de que se están dando normas, quizás con nombre propio, pero ¿a dónde estamos? Nos está llevando a un caos legal, y eso no se puede permitir tampoco, por cuanto el Estado de Derecho no se puede perder en un Estado como es el Perú. Pero en la esto que sus sirva de... riquezas en sí, busca la paz, busca la armonía. Pero esto que sirva al pueblo para que vea bien a quién elija. Lamentablemente, la decadencia de los partidos políticos nos ha llevado a tener este tipo de congresistas. La decadencia de los partidos políticos. Es por la... ¿no? se debe también a La la decadencia popularidad. y las mafias, perdón, doctor, las mafias. Salvador. Por eso, porque... ¿Quiénes llegan al Congreso? Por eso. ¿Por dónde? Pues, claro, porque apoyado por el narcotráfico. ¿Quiénes han votado por esa gente, Salvador? Claro, pero como digo, ese es por la decadencia de los partidos políticos, pues. Yo La diría crisis, que es la complicidad de los partidos políticos. claro, pero la crisis de los partidos O los políticos... dirigentes, perdón, Salvador, los pseudo No, dirigentes. acá lo que se busca pues es tener mayor número de curules, y en esto de las curules pues el que tiene más popularidad eso lo coge, ¿no? O sea, también hay Claro. que ver los factores. Al pueblo peruano hay que enseñarle de que se debe buscar personas pues que den por la patria, que den por el país, que su desempeño público sea pues en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la sociedad, la protección ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es importante, sobre todo que valore lo que dice el artículo 2, los derechos que tiene todo peruano y todo ciudadano. Pero lo primero que se tiene que valorar es que tenemos que tener un Congreso de lujo. Con un Congreso de lujo, todas las instituciones marchan bien. Eso es cierto. Si tuviéramos un Congreso verdaderamente de lujo, no olvidemos que el Congreso
tiene las dos funciones, dar leyes y legislar. fiscalizar. Fiscalizar. Y entonces fiscalizaría al Banco Central de Reserva, al fiscal de la Nación, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, a todas las instituciones. Pero para eso necesitamos que los partidos políticos tengan verdaderas elecciones internas en las que los vecinos pongan, no la cúpula ponga a los candidatos al Congreso, Ahí está el problema. sino los vecinos pongan. no ¿Por solamente- qué? Porque los vecinos conocen. No, a este no, este es coimero, no, este es fumón, no, este es burro, este no. Y entonces Sí, pero también- van a buscar de poner, los vecinos siempre y cuando las elecciones internas dentro de los partidos sean pues abiertas, no como ahora que son cerradas y la cúpula nomás pone, pues no. No, me Bueno, has hecho acordar, Salvador, también el Estado no debe estar tercerizando las funciones de los responsables de las instituciones públicas, porque para eso uno presta un juramento, para eso se contrata, para eso se nombra, para que ejerza una función, pero como tú ves, todo lo tercerizan, entonces eso también es un mal Claro. que debe erradicarse. Pero ¿Por todo qué? eso- Porque las instituciones, diversas instituciones, ¿no? Hacen funciones alternas y de conflicto que perjudican al empresario, que perjudican a las compañías. así Ya es. te hablaré la Y próxima semana de... perjudican a toda la nación peruana. Así es. El año 61 el APRA tuvo elecciones internas. Y salió un congreso de lujo, ¿no? El año 61. ¿no? Por eso es que no lo dejaron a Aya de la Torre incluso llegar, pese a que había obtenido el tercio el año 1962. Pero el APRA del año 62 presentó un congreso de lujo. Carlos Manuel Cox, Espelucín, Luis Alberto Sánchez, ¿no? Ramiro Prialé, es decir, gente, pues un congreso de lujo. Teniendo un congreso de lujo, todas las instituciones marchan, porque ahí está el cuco. Pero lamentablemente los partidos políticos, pues, hoy están No, manejados inclusive- por tiranuelos, por pillos, creo que No, agarran la cúpula y quedó y hacen demostrado ofensa a la- con la exigencia del bono. Así es. Muy bien, pues vamos, nos ganó la hora, muy bonita la mañana. Bueno, de Esperemos todas que el maneras próximo agradecemos miércoles sea mejor. siempre a Dios que nos mantiene todavía vivos y con discernimiento cuerdo para defender los intereses del Estado y Muy del bien. pueblo peruano. Muchas gracias, Alejandro A Rodríguez ti más Medrano. bien, Salvador, y a los radioescuchas que tienen la paciencia de por lo menos pensar en que estamos tratando para ellos. Así es. Bueno, es nuestro objetivo, lo logramos, no sabemos, pero lo volvemos a intentar. Gracias, ingeniero Abel Castañeda. Gracias, administrador. Muy bien, así es que felicitaciones por su viaje por el sur, por Putina, por Santiago de Poto. Con manotas. Así es, por todos los sitios donde ha estado usted, ingeniero. Bueno, nos vamos gracias a nuestros auspiciadores también.